Buenas tardes, ¿cómo están? Su servidora soy Rogelia Gómez. Como ustedes saben, hemos venido abordando la reforma laboral en México y el día de hoy nos toca el tema de la influencia del Tratado de Libre Comercio firmado con México, Estados Unidos y Canadá. Y al respecto, contamos con la presencia de un maestro en Derecho y que además es especializado y su trayectoria profesional lo ha llevado a conocer a profundidad el Tratado de Libre Comercio. Es por ello que me atreví a invitarlo y amablemente aceptó, porque estas cápsulas informativas forman parte de un proyecto que diseñó el grupo de abogados juristas de Iberoamérica denominado Derecho Laboral Iberoamericano. Entonces, sin más, buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestro Monsalvo. Los saludo antes de leer su semblanza. Muchas gracias, maestra Rogelia. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y con el gusto de compartir con colegas tan especializados en estos temas novedosos, yo creo que para todos. Así es. Gracias, maestro. Pues, sin más, me va a permitir leer una breve semblanza del maestro Luis Monsalvo para que ustedes vean la calidad de nuestro ponente. Luis Monsalvo Álvarez es experto en Derecho del Trabajo en México, asesorando a empleadores globales y pymes y startups, a interiorizar las mejores prácticas legales y eficientar el valor de las fuentes de trabajo en nuestro país. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, así como especialista en Derecho del Trabajo por la misma Universidad Panamericana. También es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, en la que se especializó en Derecho Laboral Comparado, prácticas de antidiscriminación en el empleo y compensación a altos ejecutivos. Tiene estudio en mercados capitales, fusiones y adquisiciones en la Universidad de Harvard en Cambridge, así como en instituciones financieras en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. El maestro Luis es socio director en Monsalvo Abogados, que es una firma especializada en la representación del sector empresarial desde hace más de 40 años. También es profesor de la Universidad Iberoamericana desde 2005 en la clase de Derecho Comparado. Pertenece a la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como a la Comisión Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es vicepresidente de la Comisión de RH de la Cámara Española de Comercio y subdirector del Comité Laboral Nacional de INDEX. Es miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad en CONCAMIL y también es miembro del Cuarto de Junto. Recientemente, en julio de este año, fue designado como panelista para la solución de controversias entre Estados Unidos y México en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas del anexo 31A del TECMEC. Pues mire, maestro, con esa semblanza, con ese currículum, pues quién mejor que usted para hablarnos de la influencia del Tratado de Libre Comercio. Pues no sé si nos pueda ir ampliando un poco más cuál es la influencia del tratado en la reforma a la justicia laboral en México. Gracias, maestra. Yo creo que, si me permiten, voy a presentar un par de láminas que creo que pueden ayudar mucho a visualizar de lo que queremos platicar. A ver, claro, maestra, adelante. Lo voy a poner como presentación y me parece que ya estamos bien. Ya está. Mira, este cuadro a mí me parece muy didáctico porque además de que te pone en claridad una línea de tiempo simple y sencillamente de antes y después, compara lo que nos dice el TEMEC que teníamos que hacer en México, y eso fue el 30 de noviembre del 2018 que se firmó en Argentina, y fue el último acto presidencial de la anterior administración con Peña Nieto, y lo que ya en la administración actual con el presidente López Obrador se firmó y se publicó e inició su vigencia como reforma laboral en mayo del 2019, como todos ustedes saben. Entonces, cuando nos planteamos este tema, y maestra Rogelia, cuando me preguntabas, oye, ¿y qué influencia? Pues la influencia es total, absoluta, ¿no? Están completamente vinculados la reforma laboral con el tratado, el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? El nuevo Telecán, el TEMEC que viene a sustituirlo, ¿eh? No es una versión mejorada, es otro tratado, por supuesto es un tratado de libre comercio regional, pero estamos hablando de otro instrumento jurídico. Y como nuevo instrumento jurídico y como segundo ejercicio en esa relación entre México y Estados Unidos y
también evidentemente Canadá, pues de los errores se aprende y parece que de los que más aprendieron fueron nuestros vecinos, porque gran parte de lo que vamos a ver en unos momentos más, pues es que las disposiciones, al menos en materia laboral, son trascendentalmente distintas por el simple hecho de que ahora hay un capítulo de obligaciones laborales y anteriormente no lo había. El capítulo 23 no existía en el Telecán y lo que teníamos era un tratado o más bien un acuerdo paralelo en temas laborales y en temas ambientales, que era el ACLAN, el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, y al no formar parte integral del tratado, del Telecán en ese momento, digamos que de manera general los mecanismos y la visibilidad y la observancia y la exigibilidad no eran exactamente los mismos que para el resto del tratado. Ahora ya es un solo cuerpo y yo te diría que es lo laboral una de las partes fundamentales de los cambios que tuvimos de Telecán a TEMEC. Entonces, después de 30 años de ver qué servía y qué no servía, pues el planteamiento fue necesitamos reforzar la parte laboral porque hay dos grandes principios, te diría, conceptuales de necesidad de cambio, o había más bien. El primero es la crítica por la imparcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje. No estoy hablando de la capacidad de la gente, no estoy hablando de temas de corrupción, estoy hablando simple y sencillamente que desde un punto de vista formal pertenecían al Poder Ejecutivo, a pesar de que materialmente emitían actos jurisdiccionales. Y eso en cualquier lugar del mundo va a obedecer una crítica. Ahorita ya no te voy a decir si está bien o está mal, pero ese es el motivo, uno de los motivos principales por los cuales hay el cambio, imparcialidad. Y el segundo sería, evidentemente, el tema colectivo. Hay una gran discusión a lo largo de ya muchas décadas, reflejada en la Organización Internacional del Trabajo a través del caso 2964, de donde el Comité de Libertad Sindical recibió quejas, pero primordialmente en este caso se hacía evidente que la práctica de los contratos colectivos era una práctica ya permanente, generalizada en México, y hoy en día bajo te diría, los análisis que internamente y externamente, y ayer nos llevamos también una información importante, estamos más o menos contemplando que estás hablando de un 80-85% de contratos colectivos de protección. Manifestaciones de la Secretaría, manifestaciones del día de ayer de una estructura nueva de observancia del tratado por parte de Estados Unidos que se llama Junta de Expertos Laborales de México, no mexicanos, sino ellos tienen una junta de expertos que conocen. Cuando leas ese tratado y cuando el auditorio lea ese tratado se va a dar cuenta que nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Y es una inteligencia que han desarrollado durante mucho tiempo y además es una cuestión que la sacan de artículos, de experiencias, de vivencias, de entrevistas, pero lo que te dicen es México sigue teniendo un esquema o una predominancia de estos contratos colectivos, tan es así que lo pusieron en el tratado y ahora es la continuidad respecto de la observancia, ¿no? Siempre hay críticas respecto de, oye, y la soberanía del país sigue intacta. Son trabajadores de ellos, en embajada de ellos, en territorio de ellos, opinando sobre México. Que digan algunas cosas tal vez no muy apegadas a la realidad es una cosa y que digan otras cosas que no nos gusta escuchar es muy distinto, ¿no? Pero están haciendo ellos su trabajo. Y entonces, para tener mucha claridad respecto a lo que nos obligamos en noviembre del 2018 y que después materializamos en el 2019 es, el primer punto es entender que como estábamos en transición, uno de Poder Ejecutivo, pero además de la reforma laboral, se hizo un apartado en el tratado exclusivamente para México. Si el capítulo 23 es el laboral, el anexo 23A, que son un par de páginas, no creas que es una novela, dice específicamente, estas son obligaciones para México respecto de la representación colectiva de trabajadores porque estás en transición para tu reforma laboral. Entonces, mejor vamos quedando en que tienes que hacer un esfuerzo redoblado para que los trabajadores tengan mejores derechos. ¿Y por qué queremos entre todos que los trabajadores tengan mejores derechos o que tengan visualizados y que tengan además supervisados, pero además expeditos sus derechos? Porque son las reglas con las cuales se comercia en esta región.
Aquí, como no queremos tampoco, por ejemplo, temas de trabajo forzado, trabajo infantil, también queremos que haya reglas claras respecto a la contratación colectiva y la libertad de asociación, porque eso es parte de los derechos fundamentales internacionales laborales que representa la Organización Internacional del Trabajo, que es una de las directrices a través de las cuales se pactaron estos derechos o se plasmaron estos derechos en el TEMEC. Y segundo, evidentemente lo tenemos que entender así, también si la visión de Estados Unidos, antes que generar un beneficio para México, así como la visión de Canadá, antes que generar un beneficio para México, pues es generar un beneficio para ellos, como para nosotros también es eso, ¿no? Pero es una cuestión de una sinergia económica donde los derechos, no nada más laborales, sino ambientales y de propiedad intelectual, todos están de una u otra manera puestos de acuerdo para que vayamos avanzando en conjunto, pero no nos queda la menor duda que cada país pues, tiene ciertos intereses que trata de empujar dentro de la negociación respecto de los otros países. Y el tema con Estados Unidos es que desde su perspectiva, en México hay condiciones de trabajo mucho menores que las que hay en Estados Unidos, y digo desde su perspectiva por las distintas realidades, ¿no? Si lo ves en números, en una escala y en una gráfica, evidentemente no hay punto de comparación. El salario mínimo es el mejor ejemplo, ¿no? Pero lo que ellos argumentaban es estás compitiendo o estamos compitiendo en desventaja, porque perfectamente si tú pones en México el derecho de asociación y lo vigilas y ayudas a que se cumplimente, pues va a haber mayores sindicatos con representación y eso va automáticamente a subir las condiciones de trabajo, salarios y prestaciones, y entonces vamos a poder económicamente jugar en una cancha más pareja desde lo laboral. Entonces, es una perspectiva muy interesante. Hay observancia laboral a partir de los acuerdos comerciales, ¿no? Esa es la perspectiva. Y es una cuestión que está ocurriendo por primera vez, a nivel mundial, en los mecanismos con los cuales nos acordamos que íbamos a tener esa observancia. Entonces, ya que quedamos claro de qué vamos a hablar, lo que está en la columna izquierda de la pantalla es lo que dice ese anexo 23A para México. Y entonces dice, debes de respetar bajo cualquier circunstancia la libertad de asociación, la libertad o el derecho a un reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Ya lo teníamos, nuestra legislación ya lo tenía, no es un tema de reforma, pero ahora hay algunas otras fortalezas, como por ejemplo que la cuota sindical, por ejemplo, los trabajadores ya no tienen que forzosamente pagarla si ellos no están de acuerdo y pueden firmar algún tipo de documento. Bueno, eso va en aras de fortalecer el tema de la libertad de asociación, porque entonces los sindicatos van a tener que hacer mucho mejor trabajo de manera conceptual y material también para decir, yo te estoy representando y mira los beneficios que estoy obteniendo, sigue dentro de esto, pero es tu voluntad. El segundo punto es, nos obligamos a crear un organismo que revisara todo el tema de los contratos colectivos en cuanto a cómo se firmaban, cómo se registraban. Los contratos iniciales, que sabemos que México era la grandísima área de oportunidad. Las personas que redactaron la Ley Federal del Trabajo, la verdad es que creo que lo tenían completamente claro, ¿no? Porque el artículo 387 en México era una carta abierta, una patente corso para extorsionar. Llegaba un sindicato, o a veces ni sindicato, sino un grupo de presión, y te decía, yo represento a tus trabajadores, tú decías, pero si son mis primos, pero si todavía no abro en 3 meses, pero si la licitación dice que voy a empezar los trabajos para la empresa paraestatal o productiva del Estado dentro de todavía otros 3 meses, y de todos modos te decían, ve a delegar eso ante la autoridad, aquí tú me tienes que firmar el contrato colectivo, y si no me lo firmas, entonces voy a avanzar con mi procedimiento de huelga para obtener la firma del contrato colectivo. Y la única defensa que tenía el sector empresarial era, después de que te cerraban la empresa, entonces dentro de las 72 horas siguientes tú podías alegar, ¿no? Y presentar un trámite muy específico de inexistencia del consentimiento de los trabajadores, por lo tanto, entonces no tendría por qué haber acto de huelga y por lo tanto, entonces tendría que declararse la inexistencia de la misma. Complicadísimo, ¿no? Cuando estás pensando que la gran mayoría de las empresas en México son pymes y que no tienen la asesoría que usted, maestro, cualquiera de los expertos del auditorio pueden dar, pues la verdad es que eso se volvió un status quo donde los únicos beneficiados eran, en algunos casos, los sindicatos o los líderes o los grupos de presión o las personas que le entendieron al negocio, desafortunadamente algunos colegas o desafortunadamente incluso personas que hacían de esto ya un modus vivendi o más bien operandi, pero los que menos lo beneficiaban eran los trabajadores. Y entonces, por eso esa crítica
de los contratos de protección, porque en el fondo era tanta la agresividad con la que podía generarse ese reclamo, que la respuesta que viene en la propia ley, y que era el artículo 23, y que te decía, oye, si firmas un contrato colectivo antes, ya no puede existir el 387. Ese es el artículo 923. Y ese mercado que se generó era ya criticado internacionalmente. Nos queda muy claro que es el motivo principal, al menos en mi experiencia, por la que yo he observado que hay contratos de protección, no es para abusar de los derechos de los trabajadores, es para ponerle un alto a esa extorsión. Pero hoy en día, quien quiera ya argumentar esto, digamos que está del lado de la historia, y esa historia no está favoreciendo. Y ahorita, por ejemplo, lo que les contaba ayer del reporte que sacó esta Junta Independiente de Expertos sobre México, la crítica es muy contundente. Dice, los contratos colectivos de protección son espaldas de los trabajadores para mantenerlos en esas condiciones y recibir dinero entre empresa y sindicato y no darles absolutamente nada. Está bien, es una postura, pero eso es lo que estamos ya discutiendo ahorita, no va a haber marcha atrás. ¿Qué decía entonces el TEMEC? Tienes que tener un órgano que vaya a supervisar que eso no ocurra. Constitucionalmente ya lo teníamos desde el 2017, el 24 de febrero, porque la reforma constitucional, que fue el origen de la reforma laboral de la Ley Federal del Trabajo del 2019, ya lo planteaba. Ya decía, va a haber un ente que va a ser que después terminó siendo un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde al fin del día van a revisar no nada más los contratos iniciales, sino todo el registro de sindicatos y además todos los reglamentos. Sirve mucho para unificar, porque para las personas mexicanas que estén escuchando esto, ustedes sabrán que presentar un reglamento interior de trabajo en Mérida, en Ciudad Delicias o en Matamoros no tenía nada que ver. Había leyes locales del trabajo, ya ni por entidad federativa, estás hablando realmente por donde hubiera, por circunscripción territorial, con reglas simple y sencillamente no claras. Bueno, pues esto llega a decir, queremos claridad. Por supuesto que la unificación también tiene un riesgo de control y tiene un riesgo de autoritarismo, que a toda la sociedad nos corresponde estar velando por ella, pero creo que es un parteaguas para decir, esto que estaba hecho una neblina, vamos a darle transparencia, vamos a ponerla de manera clara, pero sobre todo, si tú quieres firmar un contrato nuevo, toda la nueva regulación dice, tienes que pasar 2 marcas, 2 vallas gigantescas. La primera es, tienes que obtener una constancia de representatividad, que es el 30% de los trabajadores de una empresa, y eso lo va a obtener el sindicato frente a este nuevo organismo, y tú como patrón podrías ni enterarte. Y de repente ya llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Llevo 6 meses trabajándote o haciendo proselitismo, y resulta que ya tengo el 30 o el 40% o más de la gente, así que me quiero sentar contigo a platicar respecto del contrato colectivo. Y el otro, evidentemente, pues ya es la mayoría, que es 50% más 1. El otro cambio importante que está en el inciso C es el tema de la independencia. Las juntas de conciliación, ya lo abordaron ustedes, la reforma del 2017 constitucional dice, se van a terminar las juntas de conciliación, va a ser ahora Poder Judicial resolviendo los temas laborales, tanto federales como locales, dependiendo de la competencia que nos da la propia Constitución. Y después hay un tema respecto de los liderazgos. Lo que nos dice el TEMEC es, tú como México tienes que implementar un sistema eficaz para verificar las mayorías en cuanto a los liderazgos sindicales. Las votaciones para que no haya líderes que se solidifican en el poder y que se terminan haciendo de repente caciques de más de 15, 20, 25, 30 años. Y tú dices, bueno, pero qué maravilla de liderazgo. Ojalá y la gente me siguiera a mí así. 30 años al frente de cualquier organización, lo único que te dice es que no hay un procedimiento democrático. Entonces, eso es algo muy difícil de pelear en contra, lo tiene perfectamente asimilado. Recordemos que dentro de las personas que participaron en los estudios y en la redacción y en las propuestas y discusiones de la Ley Federal del Trabajo, hay mucho de sindicalismo independiente, y ese sindicalismo independiente justamente también decía, y lo reflejaba en esos casos de la OIT, esto ya es un sistema viciado porque además de que no me dejan participar como sindicato independiente, a la hora que me resuelven, también estoy en desventaja porque la figura de las juntas de conciliación y arbitraje, como ustedes saben, era una figura tripartita y el representante del sector obrero normalmente pertenecía a las grandes centrales institucionales o corporativistas. Y entonces imagínate tú como sindicato independiente que querías pelearle la titularidad de un contrato colectivo a
unas de estas centrales, ahí no digo nombres, evidentemente son todas conocidas, pero te enfrentabas a que probablemente en la decisión la misma central fuera juez, ¿no? Digo juez obviamente en tema equivalente, pero esto tal cual está discutido en el mismo caso de la OIT en el Comité de Libertad Sindical. Entonces ya era, me parece que algo insostenible, en algún momento funcionó. Acuérdense que el tripartismo en México es una figura de 1917 derivado del movimiento revolucionario, era lo que la sociedad en ese momento demandaba. Hoy en día me parece que el cambio es sano, ¿no? Y por último, y lo ponemos en negritas, porque ahí hubo, no te diría que un poco de sorpresa, pero sí al menos hay detalles particulares que vale la pena discutir respecto a qué vamos a hacer entonces con nuestra realidad de los contratos colectivos de protección. El número que dice el reporte del día de ayer y que toma como base de documentos y análisis de la Secretaría, dice, hay 556,000 contratos colectivos de protección. En plática se ha dicho 450,000. Vamos a redondearlo en 500. Llevamos votados menos de 300. No 300,000, 300. Y entonces, pues ya sé que hay pandemia, pero imagínate que no hubiera habido pandemia. Teníamos 4 años, según esa obligación, para votarlos. Simple y sencillamente no se iba a poder y no se va a poder bajo esa perspectiva. La obligación es, hay que revisar los contratos colectivos, todos los de México, en los próximos 4 años. Revisar significa votar, ¿no? Y entonces ahí había una confusión porque como estamos acostumbrados a los contratos de protección, evidentemente, repito, no todos, pero como estamos hablando de un altísimo porcentaje, 80%, imagínate qué significa revisar. Pues revisar significa hacer documentos y ajustes en papel. No, pero el TEMEC te dice, no, esto es votar. Y entonces en México le pusieron un nombre que le llamaron, está del lado derecho, legitimación de los contratos colectivos. De esto se tendría que encargar el nuevo organismo. Pero el nuevo organismo acaba de empezar operaciones el 18 de noviembre. Tiene hasta el 1 de mayo del próximo año para ya estar funcionando bien, en plenitud. Y en el Inter, la propia legislación lo que decía es que la Secretaría se encargue, y la Secretaría sacó ese protocolo para la legitimación de los contratos, para las votaciones. La verdad es que ha resultado complejo. Todo México con empleo formal tiene algo ya avanzado de esto, pero la pandemia también le ha puesto un hielo. Y cuando tú tienes un contrato colectivo activo, ¿no? Vigente, con vida sindical, es un tema muy sencillo, porque esto se ha hecho siempre. Nada más cambia el medio, hay que votar. Pero si no si no es un contrato colectivo activo, entonces tienes un problema gigantesco, porque resulta que los líderes sindicales y los trabajadores no se conocen siquiera. ¿Y cómo los vas a presentar? ¿Y cómo les vas a decir entonces que ahora tendría derecho el sindicato a cobrar la cuota? ¿Pero con base en qué? ¿No? ¿Y qué me vas a dar tú? Entonces, eso, tal cual ese es el dilema, ¿eh? Y los funcionarios lo entienden perfectamente. No se trata de que se aparezca todo. El contrato está firmado, era una realidad, ¿no? Si quieres, dentro del marco de la legalidad, pero ahora las reglas cambiaron y entonces la oportunidad la tienen porque tienen el papel. Oye, ¿puedo votarlo? Adelante. Y habrá gente que lo logre y habrá gente que no lo logre. Y esta lámina lo que nos dice es qué específicamente laboralmente ya trae el TEMEC en cuanto a observancia de derechos. Lo colectivo, lo más principal, trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación y cuestiones mínimas, pero cuestiones de salario mínimo y jornadas máximas, ¿no? Vamos a decir condiciones de trabajo mínimas. Pero lo pongo ahí no en gris porque no hay un mecanismo tan asertivo como sí lo hay, sobre todo para el primero de los puntos, de observancia del TEMEC. Y que eso se modificó o eso se implementó en diciembre del año pasado. México y Estados Unidos se pusieron a negociar de nueva cuenta. Canadá estaba ahí medio de invitado, pues la negociación estaba acá. Hubo un cambio en fuerzas de poder en Estados Unidos, los demócratas subieron, estaba el juicio político, el impeachment de Trump, y se terminó diciendo, no nos gustan los demócratas lo que tú firmaste, Trump, en noviembre. Queremos que haya estos cambios en favor de la observancia laboral, los sindicatos americanos, al fin del día de Estados Unidos. Y los cambios son que ahora un caso puede empezar por presunción. Ya no tiene que comprobar la parte que acusa. Eso es importantísimo, ¿no? Porque es un tema de cargas de la prueba. Claro. Y lo segundo fue, y se dieron cuenta, ya lo sabían, pero digamos que lo materializaron más, es tan complejo el tema laboral sindical o colectivo en México
que dijeron, necesitamos otra manera para en caso de conflicto, transitarlo y resolverlo y mejorar nuestra observancia. Y entonces lo que hicieron fue hacer esto, el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas, que es un anexo al capítulo de solución de controversias, que es el 31. Entonces, este anexo 31A, que son los conflictos para Estados Unidos, y el 31B, que son los conflictos para México y Canadá, entre ellos dos no se revisan, no hay 31C. Nada más, o nos revisan a nosotros o nosotros a ellos, o Canadá nos revisa a nosotros o nosotros a Canadá. Y entonces lo que dice es, necesito revisar la negociación colectiva y la libertad de asociación. Y si no la tienes bien, y si estás violando algún tipo de derecho, se conoce como denegación de derechos eso, entonces puedo iniciar un procedimiento, ojo, en contra de la planta, instalación cubierta. Entonces, ustedes saben que hay empresas en México que pueden tener 28 plantas. Bueno, una puede ser el modelo a seguir y otra puede tener sus áreas de oportunidad. Pueden ir solo en contra de una área específica, ¿no? Entonces, eso acota un poco la perspectiva. Y al principio va a ser sobre servicios, manufactura y minería. Ahí vienen algunos ejemplos de manufactura, pero lo van a querer extender, ¿no? Ellos tienen una ley de implementación, el proceso para la vigencia de un tratado internacional en Estados Unidos es distinto a México. Aquí firma el presidente, ratifica el Senado, allá firma el presidente y tiene que proponer una legislación. Ellos la tienen desde enero de este año y ahí dice, oye, el próximo año ya quiero que metas temas electrónicos, temas de call centers, ¿no? Cada vez van a querer evidentemente abarcar más. La gran diferencia de este mecanismo es que se puede resolver en 4 o 5 meses, a diferencia de un ejemplo de 2 años que tuvimos en el Telecán, con algunos casos que ya transitaron. Y el objetivo es que se deje de hacer aquello que por lo que se inició. Despediste trabajadores porque estaban haciendo proselitismo sindical, pues tendrás que recontratar. Tú te interveniste en la asociación o en las elecciones sindicales, tienes que dejar de intervenir. O tú estás controlando al sindicato, debes de dejar de controlar al sindicato. Se escucha fácil, no hay tema más complejo, porque vivimos una realidad de décadas. Al menos 40 años, mínimo 30 años, estamos en unas realidades que nos va a costar mucho trabajo. Y esto puede sonar muy agresivo, las sanciones son la pérdida del tratamiento preferencial arancelario, multas o sanciones económicas que no están perfectamente definidas, o en caso de que falles una vez y te agarren, 2 veces y te agarren, y a la tercera ya prohíben la exportación de tu producto o la prestación de tu servicio, ¿no? No entra de inmediato, hay mucha gente que cree que entra de inmediato, la verdad es que sí tiene oportunidades, pero con una sola vez, tú imagínate que ya salga un tema medios y tal empresa que se prestigia de dar servicio o comerciar con Estados Unidos o Canadá, pues tiene un problema de violación de derechos fundamentales laborales, también tiene un costo, yo te diría, reputacional, que hoy en día para las empresas es fundamental, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es cumplir en prevención, no esperar a que lleguen los casos, hacer un autodiagnóstico, hacer un checklist. Hay muchas herramientas para hacerlo. Sacó el Consejo Nacional Agropecuario un checklist, Index, el Consejo Maquilador otro, el Consejo Coordinador Empresarial tiene uno en Internet. La OIT también sacó uno específicamente pensando en México, una guía de cumplimiento empresarial, 300 reactivos. Hay trabajo que hacer, esos son los cambios, tenemos que asumirlos porque si nos llega un caso, evidentemente va a ser ya avanzada la investigación. Ay, maestro, qué capacidad de síntesis. Ahorita en 20 minutos nos hizo todo el trayecto y una exposición clarísima. Bueno, finalmente, porque el tiempo ya lo tenemos encima, finalmente quisiera manera de conclusión, ¿cómo visualiza en 3 años, cuando termine el término para la legitimación de los contratos colectivos, cómo visualiza ya la implementación de la reforma a la justicia laboral atendiendo a la influencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Yo te aseguro que va a haber cambios en el protocolo modificatorio, y en la manera en la que se legitimen los contratos, porque el protocolo es mientras lo ve la Secretaría, después ya lo tiene que ver el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero ya hubo uno presentado esta semana, ahorita está en la CONAMER, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por parte de la Secretaría, que dice, oye, los trabajadores podrían quejarse y hacer observaciones, y en caso de que esto tenga validez, puede ser hasta un tema de dejar sin efectos la votación, ¿no? Leía hoy una nota de nuestro siempre puntualísimo colega Manuel Fuentes, y que decía, oye, nada más que las reglas están medio delicadas, porque dice que los medios de prueba para que un trabajador diga que hubo una
violación dentro del procedimiento, para decirlo de manera genérica, pues se puede acreditar con testigos. Entonces, tú imagínate que una empresa que tiene 5,000 empleados, ¿no? O 500 empleados si quieres, 2 y otros 2 como testigos, podrían dejar sin efectos la votación, ¿no? Entonces, creo que tiene bastantes áreas de oportunidad y creo que hay que trabajar al respecto. Pero en el informe, por ejemplo, de Estados Unidos de ayer, de esta Junta de Expertos sobre México, dice, no está funcionando, tienen que acelerar el paso, háganlo por sectores, incluso eso es sugerencia. Durante, ¿qué te digo, no? Marzo y abril del 2021 va a votar el sector automotriz. Está difícil, la verdad, porque es un tema de... Es una votación que tiene que llevar a cabo el sindicato, no las empresas. Y entonces el sindicato podría perfectamente voltear con Estados Unidos y decirle, ¿y a ti qué te importa? Mi libertad sindical y mis trabajadores y yo y mi concepto dice que lo vamos a hacer al final, ¿no? Mientras tanto estamos bien y somos un sindicato activo. Entonces ahí creo que evidentemente están empujando algunos sectores o algunos intereses, veremos cómo se materializa. Ya a la hora de resolver esos conflictos desde el punto de vista jurisdiccional, tendremos áreas de oportunidad gigantescas. Las personas que van a discutir eso en sus manos, que son los nuevos jueces laborales, de verdad que van a tener que primero estudiar, conocer el pasado para poder entender el presente. Eso es muy importante, ¿no? Y esas son las grandes ventajas. Y qué padre cuando uno va creciendo en el ámbito legal, ¿no? Y profesional, cuando tú empiezas y ves de repente una persona y te dice, pero ¿cómo puedes saber con perfección? Porque le toca vivirlo y eso es algo muy importante para toda nuestra generación. A nosotros que nos está tocando vivir estos cambios, vamos a tener una visión mucho más diáfana de una persona que empiece en esto 10 años después, porque vas a saber cuál era el problema y cuál fue la solución. A veces mala, a veces buena, pero esa es una realidad. Dejo como área de oportunidad esto, maestra. Por ejemplo, en los temas de titularidad de contratos, es decir, un sindicato peleándose con otro la representatividad, dice la legislación que no puede caber la conciliación. Ajá, claro. Tiene que llegarse hasta el punto final. Perfecto. Muy interesante, pero me parece una postura como muy inquisitiva y de reacción. Me hubiera gustado, y creo que es algo por lo cual tendríamos que empujar de manera general, un tema preventivo. Yo creo que este tema va a cambiar importantemente cuando le pongamos gastos y costas a las demandas colectivas. Entonces piénsalo 2 veces. Si vas a levantar la mano, te va a costar a ti también si nada más lo hiciste para tratar de meter en problemas sin tener realmente un mérito o un derecho. Ahí lo dejaría, maestro. Ay, maestro, muchas gracias. Exactamente, es un cambio completo, como lo venimos viviendo hasta el 18 de noviembre, que ya entraron 3 estados de manera estatal y me parece que Hidalgo es el 8º, pero solamente en lo referente a federal, al centro, pero hay que cambiar, hay que apostarle a que sí se puede, porque aparte es en cumplimiento a las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, por todo lo que nos comentan. Muchas gracias por su valiosa disertación, muy elocuente, muy clara, la verdad, muy nutrida en conocimientos y en aspectos prácticos. Le agradezco mucho esta oportunidad que nos da de aprender un poquito más con usted. Y pues, buena tarde, maestro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias.